Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal estáis? Como siempre estoy encantado de estar con vosotros nuevamente. Hoy vamos a ver un vídeo muy interesante porque creo que tiene una gran práctica para el mundo de los negocios. Y concretamente hoy voy a explicar lo que es la tokenización de suscripciones, ¿vale? Esta tokenización de suscripciones se realiza en base a NFTs, o sea, vamos a estar manejando, controlando Not Fungible Tokens, ¿vale? Con los estándares que ya conocemos todos, el 721 y demás. Eh, ¿Qué aporta? Antes de entrar en la práctica y ver el código, vamos a reflexionar un poco. ¿Qué aporta el tema de las suscripciones en Web3 a lo que es el mundo tradicional, ¿no? De las suscripciones? Primero veamos qué es la suscripción en realidad en el mundo tradicional. Es pues simplemente que tú pagas un dinero y eso te da derecho a una serie de derechos, productos, servicios aportados, proveídos, o sea, que son ofertados por una empresa, ¿no? O por ejemplo, podríamos ir a un gimnasio, pagar una suscripción de 6 meses, pues durante 6 meses nosotros tenemos derecho a entrar en ese gimnasio. Bien, pero aquí, ¿qué es lo que puede aportar Web3, ¿no? En el mundo cripto en general? Pues lo que vamos es la apertura. O sea, lo que puede aportar es la apertura. En el sentido de que si yo cojo esa suscripción y la tokenizo, la convierto en un token, es decir, el poseedor de ese token puede, en el caso del gimnasio, puede entrar al gimnasio mientras esté vigente esos 6 meses. Si yo lo tokenizo, quiere decir que yo puedo prestar, vender, alquilar y no sé cuántas más cosas más ese token y por tanto esa suscripción. Genero un sistema abierto que puede desencadenar dinámicas de negocio desconocidas hasta ahora. Esta es la revolución que puede aportar cripto al mundo de las suscripciones. Aplicaciones seguro que hay muchísimas. Yo os digo así, a grosso modo, lo evidente, ¿no? Que es que tú puedes alquilar y vender esa suscripción. Yo tengo un token que me permite entrar en los próximos 6 meses al gimnasio. Bueno, como por lo que sea, pues te lo puedo alquilar hoy para que tú hagas uso de ese token hoy y puedas entrar hoy estas 24 horas al gimnasio y luego pues lo vuelvo a coger, ¿no? Y entonces sigo teniendo ese token. O sea, es decir, hay muchas casuísticas que se podrían dar. Bien, concretamente, ¿cómo se desarrolla este tema de las suscripciones? Bueno, el tema de las suscripciones se desarrolla como todo en cripto a base de un estándar. Recordemos que un estándar no es más que un conjunto de funcionalidades mínimas y eventos que debe cumplir un contrato para que bueno, esto es algo voluntario, pero si lo cumples con el estándar, lo que vas a conseguir es que seas interoperable con el resto de smart contracts que utilizan ese estándar. Es una forma de estandarizar las comunicaciones, valga la redundancia, entre los diferentes contratos, ¿no? Entonces, un estándar es una interfaz que define una serie de funciones mínimas a cumplir, siempre son expandibles, puedes meter más funcionalidad, pero mínimo tienes que cumplir esas funciones y una serie de eventos, si los hubiese. Vale, concretamente el estándar de las suscripciones es el 5643, que es un estándar que no sustituye a los estándares típicos de los NFTs ya definidos tiempo atrás, como el RC721, sino que los complementan, los expanden, los enriquecen, en el sentido de que vamos a desarrollar un 721 y le vamos a heredar también esta interfaz para complementar la funcionalidad, ¿vale? No sustituir, complementar. Es un estándar que complementa los estándares vigentes de los NFTs, de los No Fungible Tokens. Bien, vamos a verlo en código. Para ello, tengo aquí Remix, ¿vale? Que creo que es la forma más rápida ahora de verlo. Entonces,
Bueno, como podéis ver, simplemente es un contrato que yo le he llamado subscriptions y que hereda el 721, como os he dicho, que lo estamos obteniendo de la librería de OpenZeppelin. Un segundo. Bien, entonces, que como os decía, he puesto un contrato que es subscriptions, que hereda el RC721 de la librería de contratos de OpenZeppelin, y Ownable, que es otro contrato que estamos heredando de la misma librería, que como bien sabéis todos, es un contrato que sirve para gestionar los dueños, bueno, los que tienen roles de administración de un contrato, ¿no? Establece una serie de modifiers que podemos poner, en este caso el only owner, que son aquí, donde esté este modifier, pues será solamente el dueño el que podrá llamar a esta función, si no se revierte la transacción. No vamos a entrar ahí porque ya lo hemos explicado en anteriores vídeos. Bien, entonces, como cualquier 721, tiene un contrato, una función constructora, donde le pasamos un nombre y un símbolo. Y tenemos que llamar de esta manera, a su vez, a la función constructora del 721, pasándole el nombre y el símbolo. Hasta aquí no hay ningún secreto, esto lo hemos hecho muchas veces. Y luego tenemos una función que es SafeMint, ¿vale? Donde le damos le damos un address esto sirve para mintear nuevos NFTs, donde ponemos la address del que va a ser el dueño del NFT y el ID del NFT nuevo que se va a mintear. Esto es una función interna del RC721 que la estamos llamando pues para hacer este minteo. Si no quisiéramos nosotros realmente gestionar el token ID, puesto que puede dar problemas, lo interesante sería tener un contador, que hay librerías para ello, pero no lo vamos a usar ahora. Simplemente vamos a hacer un contador rudimentario, donde vamos a decir que es, pues, count, ¿vale? Esta variable de estado, vamos a llamarla count, de contador, y ya sabéis que su valor by default es 0 por defecto. Entonces, esto de aquí podríamos poner directamente, quitarlo y poner directamente el contador, ¿vale? Y luego en cada minteo decir que count le sumamos 1, ¿vale? Y de esta manera el contador se va a ir incrementando por cada NFT que mintemos y nos evitamos tener que pasarle el ID del token a mintear. Con esto estaría ya funcionando un contrato de NFTs muy básico, muy sencillo, pero ya cumpliría con el estándar y sería un 721. Ahora vamos a meter lo que es el estándar del 5643, del RC5643, que es el que nos da toda la funcionalidad para aportar suscripciones. Entonces, yo tengo una segunda pantalla aquí, voy a ir copiándolo para que sea un poquito más rápido. Bien, entonces, como podéis ver, esto es, como cualquier estándar, es una interfaz donde tiene el nombre de la interfaz y 4 funciones y un evento. Bien, rápidamente vamos a hacer un pequeño repaso de qué es cada cosa. El evento, Subscriptions Update, informa, bueno, tiene 2 parámetros, uno indexado que es el ID del token y el otro es un win64, es decir, un número, que es la fecha donde este token, donde la suscripción dejará ya caduca, ¿no? A partir de aquí ya no te va a dar, poseer este token no te va a dar derechos a consumir un determinado servicio o lo que fuese. Entonces este evento se dispara cada vez que la fecha de una suscripción cambia. Es decir, imaginemos que tengo el token 3 y ese token 3 ahora se le adjudica una fecha de caducidad, pues se levanta este evento. Yo voy y mañana amplío esa fecha de caducidad asociada
a este token. Entonces se vuelve a levantar este evento. Bien. Y luego tenemos cuatro funciones que son muy sencillitas, muy básicas. Por una parte tenemos Renew Subscriptions, que básicamente lo que recibe es el token el ID del token y una duración expresado en Win64. Bien, esto es para inicializar o actualizar una fecha de caducidad. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos el ID del token y el nuevo tiempo. Ojo, porque esto es tiempo, no es una fecha futura concreta. Aquí puedes decir 3 meses, entonces será a partir de ahora más 3 meses, o 6 meses a partir de ahora más 6 meses. O sea, duration, ya lo dice la palabra, es la duración, es lo que va a durar, pero no es una fecha futura. Lo veremos ahora en lo que es la implementación del código. Luego tenemos Cancel Subscription, que básicamente es cancelar una suscripción, es decir, le pasamos un ID de token de NFT y lo que va a hacer es resetear el valor de la caducidad a 0, que es por defecto todos los NFTs tendrán una caducidad de 0. Ahora lo veremos también en el código. Luego, SpiceAd básicamente nos dice le pasamos un token, un NFT, un ID. Esto es una función de tipo view, informativa, no requiere transacción en blockchain, es free de consumo de gas. Y lo que nos va a retornar es la fecha de caducidad de ese token, de Spice ID del token que le hemos pasado. Y luego es isRenewable, básicamente lo que vamos a hacerle es pasar el ID del token que queremos consultar, también es una función de tipo view, y nos va a decir si ese NFT en concreto se le puede renovar la suscripción, se le puede actualizar la fecha de caducidad de la suscripción. Bien, tranquilidad, lo vamos a ir ahora viendo en código. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es, como no, heredar este estándar 5643, porque lo vamos a aplicar en nuestro contrato. Por lo tanto, ya sabéis que la herencia se funciona de esta manera en Solidity. Acto seguido, tenemos que informar a otros contratos, dar la capacidad de informar a otros contratos de que nosotros, este contrato Subscriptions, soporta el estándar ERC5643 y por tanto pueden llamar a cualquiera de estas cuatro funciones. Esto es una labor informativa. Para ello está el estándar que ya lo vimos en otros vídeos, que es el estándar ERC165, que es un estándar donde solo tiene una única función a la cual le pasas un selector de interfaz y te devuelve true si esa interfaz es soportada por el contrato. El ERC165 ya está metido en el ERC721, por lo tanto no lo tenemos que heredar porque ya lo subhereda este ERC721. Pero claro, nosotros tenemos que ver, tenemos que informar de que esa función que tiene el ERC165 debe informar de que este selector, esta interfaz, es operativa en nuestro contrato, ¿no? Para ello tenemos que usar una función, dejadme que la copie, la voy a poner debajo del constructor igual, que es support interface, que es la típica función del ERC165, ¿no? Ahí le pasamos el selector, el ID de la interfaz. Como veis es una función pública de tipo view y lo que nos va a retornar es true o false, ¿no? Un booleano. Entonces, si os fijáis bien, aquí estamos llamando con la palabra reservada super a la función de este ERC165 heredado, que viene del 721. Con lo cual, el 721, si alguien pasa ese identificador, va a devolver siempre true. Pero aquí estamos metiéndole un operador lógico de OR con una comparación, es decir, la interfaz del ID, si coincide con la interfaz, con el selector de la interfaz del ERC5643, como hay doble símbolo de igualdad,
también va a devolver true, ¿vale? Es importante meter esto porque si no, cualquier contrato no sabrá que esta interfaz 5643 está implementada en nuestro contrato. Si queréis ver por curiosidad de dónde sale ese 165, podemos ir a la herencia, concretamente al contrato, espera, el token, el RC721, y fijaros que aquí estamos heredando el RC165, ¿vale? Entonces, que viene de aquí. Entonces, os voy a poner el RC165 y fijaros que tiene una única función, que es la que estamos utilizando nosotros, ¿vale? Entonces, por defecto, él mismo se retroalimenta diciendo que el RC165 está soportado porque está incluido, ¿no? Pero si os fijáis, volviendo al RC721 que hereda el RC165, aquí está metiéndole que soporta el 721 y en este caso también la extensión de la metadata, del RC721 metadata, ¿vale? Entonces simplemente es una cuestión de herencia múltiple que vamos metiendo aquí. Bien, pero vamos a nuestro tema, que es lo que nos interesa ahora. Entonces, una vez visto esto, tenemos que ir desarrollando estas 4 funciones. Vale, vamos a por la primera. Un segundo. Copiar y pegar. Bien. Lo primero, tenemos que respetar toda la estructura. Recordar que todas las funciones de una interfaz deben ser external, pero luego eso no quiere decir que no lo podamos poner a public, la función, ¿vale? Como públicas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que external tendrá que ser llamado desde fuera, no a través de un encadenamiento de llamadas. Public puede ser llamado desde cualquier lado, ¿no? Por otro contrato. Entonces yo prefiero ponerlo por un sistema, por una cuestión de una mayor interoperabilidad como public, pero podríais ponerlo external. Bien, esta función, como bien define el estándar, recibe el ID del token y la duración, ¿vale? Entonces, aquí os pongo comentado, que yo no lo he desarrollado, que cuando nosotros generamos una suscripción a un usuario a través de un token, lo que vamos a querer habitualmente es tener una recompensa, un incentivo económico. Por esto, el estándar establece que esta función sea payable, porque el pago podría ser en la criptomoneda nativa, como puede ser Matic, el Ether o cualquier otra. Pero esto no quiere decir que sea siempre el pago en criptomoneda nativa. Podría ser en un RC20, en una stablecoin como tipo DAI o USDT. Y bueno, llamar a su vez a otro contrato de este RC20 a través de transfer from, etcétera, ¿no? Yo no lo he desarrollado porque sería muy largo, pero podríamos establecer aquí una lógica de negocio de pago, ¿no? Oye, si no me estás enviando tanto valor en Ether, pues esto te lo echo atrás, ¿no? Con un require o lo que fuese. Por lo tanto, aquí esto es importante, que entender que esto debe ser así. O sea que aquí debe ir la lógica de negocio. Nosotros no lo ponemos por abreviar y explicar sobre todo lo que es el core de este estándar. Bien, luego tenemos un require. Vamos a separar esto un poquito. Luego tenemos un require. Este require es una función interna del RC721, que básicamente lo que comprueba es, le mandamos una address y un ID de token. Y lo que va a comprobar es que esta address sea la dueña o tenga derechos sobre este token. Si no es dueña o no tiene derechos sobre el token,
esa transacción se revierte, porque evidentemente alguien que no es dueño ni tiene derechos va a poder abrir una nueva suscripción con este token. Bien, entonces, aquí lo que se me ha olvidado poneros, lo que vamos a utilizar, y esto es muy importante, cómo vamos a llevar la contabilidad, la referencia de las fechas para cada token. Pues para eso vamos a utilizar un mapeo. Un mapeo que va a tener como clave el ID del token y como valor el valor numérico de la fecha donde caduca, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el mapeo. Tenemos un UINT 256, que sería el ID del token, y como referencia de valor tendríamos un UINT 64, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo el estándar 5643 en las fechas funciona con UINT 64, por lo tanto lo tenemos que respetar. Y bueno, yo lo pongo como privado y bueno, este es el mapeo que le he puesto, ¿no? Expiraciones. Entonces, aquí lo que voy a hacer, una vez que he comprobado que el usuario es el dueño o tiene derechos sobre el token, voy a comprobar en el mapeo, pasándole el ID del token, si tiene, cuál es su fecha de caducidad, ¿no? Llamo al mapeo y obtengo este valor. Entonces, y lo guardo en esta variable, ¿no? El current expiration, que básicamente es la expiración actual. Entonces, luego declaro otra variable, pero no la inicializo. Esto es importante, ¿vale? Que es la nueva expiración, la nueva caducidad. Entonces, aquí establezco una condicional importante. Y digo, bueno, si esto de aquí me devuelve 0, que es cuando un NFT no se le ha asignado ninguna fecha de caducidad, ninguna suscripción, por tanto, o bien se le ha cancelado y se ha vuelto a 0. Si obtengo 0, entonces lo que voy a hacer es a esta nueva fecha de caducidad, que es a la que le voy a asociar el valor, le voy a decir que desde la fecha en que se mina este bloque, block timestamp es una variable global que determina en tiempo de segundos la fecha actual del bloque, le voy a bueno, la voy a castear primero a win64 porque manejamos siempre win64 aquí, y block timestamp es una variable de tipo win256, por lo tanto la tenemos que castear, y le voy a sumar pues ¿qué? La duración que venía en segundos. Y entonces esto será desde ahora, si por ejemplo esta duración en segundos eran 3 meses, pues desde ahora hasta dentro de 3 meses, le sumo 3 meses, ¿vale? Por lo tanto, duration, que es lo que decía antes, no es una fecha de caducidad concreta futura, sino que es una suma al tiempo actual del bloque. Esto es en el caso de que no tuviese una fecha ya ese NFT, estuviese a 0 a la fecha en el mapeo. Pero si ya tiene una fecha, lo que vamos a comprobar es si ese, como es lógico, si ese NFT puede ser, su suscripción puede ser renovada. Si puede ser renovada, pues simplemente le cambiaremos la fecha. Y si no puede ser renovada, pues revertiremos esta transacción dando un error, ¿vale? Entonces, fijaros que yo estoy aquí, estoy aquí llamando a una condicional que tiene una función interna que es si is renovable, y le paso el ID del token, ¿no? Y si me retorna false, es decir, que este token no es renovable, le hago un revert y la transacción se revierte por completo. Si no, cojo la fecha que tenía este token y le sumo la duración. A mí esto no me gusta. ¿Por qué no me gusta? A mí no me gusta porque igual la fecha caducó, fue hace un mes, la fecha antigua, y claro, si yo ahora le sumo 3 meses sería el mes pasado más el mes, o sea, desde el mes pasado, todo el mes que hay detrás, y ahora más 2 meses. O sea, no habría una correlación correcta. Aunque esto en algunos ejemplos lo he visto. A mí no me parece lo correcto. Lo correcto yo lo haría así. Cogería esto de aquí, lo copio y fijaros, lo voy a pegar
fuera de la condicional para que esto se ejecute sí o sí. Es decir, al tiempo actual le sumo la duración y esa es la nueva fecha. Y entonces aquí esto me lo voy a cargar. Si no es renovable se va a revertir, nunca va a llegar aquí y se va a revertir la transacción. Y si no tiene fecha de caducidad, pues esto no tendría mucho sentido porque ya se aplica aquí. Entonces vamos a hacer un poco de refactorización de código. Yo esto diría, si no es 0, ¿vale? Si no es 0, entonces compruebas, esto lo corto, y compruebas de que este token sea renovable. Y este else nos lo podemos cargar, ¿vale? Así se ve más claro. Es decir, tenemos la fecha actual, que puede ser 0 o una fecha de caducidad, y luego declaramos una nueva variable. Que esta nueva variable, incluso, podríamos ponerla así, directamente. Y esto nos lo cargamos igualmente. Entonces, tenemos la fecha actual. Si la fecha actual es diferente a 0, o mayor que 0 podrías poner, entonces comprobamos de que a través de una función interna que aún no la hemos definido, comprobamos que este token sea renovable, es decir, se le pueda cambiar la fecha, ampliar la fecha nuevamente. Si nos devuelve false es que no se puede ampliar, por tanto se revierte la transacción. Y si no, pues desde el bloque actual le sumamos la duración, que en cualquier caso será lo correcto, a mi entender, ya hubiese tenido una fecha de caducidad. Bueno, concretamente, en este caso, podría ocurrir dos cosas. Si ya tiene una fecha de caducidad superior a 0, podría ser que esa fecha haya pasado o que esa fecha aún no haya llegado. Por lo tanto, si yo renuevo, amplío la suscripción, deberíamos tener en cuenta esas dos casuísticas, ¿no? Si es en el pasado, sería a partir de ahora, si la fecha ya caducó, y si la fecha está por caducar, la antigua, pues sería a partir de la fecha antigua de caducidad. Esto sería lo correcto a mi entender. Entonces tendríamos que evaluar esto. Pero nosotros por simplicidad lo vamos a dejar así, ¿vale? Bien, siguiente, bueno, entonces aquí hay una función que no hemos establecido, una función interna, ¿no? Entonces vamos a definir esa función interna. Esa función interna es esta de aquí, donde, bueno, le pasamos, como hemos visto, el token ID y nos va a retornar un valor booleano. En este caso podríamos establecer aquí toda la lógica de negocio que quisiéramos, ¿vale? Aquí podríamos establecer lógica de negocio. En el sentido de que podríamos establecer que algunos tokens fuesen renovables y otros no, dependiendo pues, de la tipología del ID del token. Podríamos decir que unos fuesen renovables, que otros no, e incluso que esa capacidad fuese dinámica, en algunos momentos fuesen renovables, en otros no. Ahí ya podemos ser muy creativos, ¿no? Pero yo, por simplificar, voy a devolver que siempre true, es decir, que todos los NFTs, me pases los que me pases, siempre van a ser true. Esto me va a generar un warning porque no estoy usando esta variable, me va a decir que no es necesaria esta variable, pero yo la voy a dejar así, ¿vale? Luego tendríamos la segunda función a implementar, que es el cancel subscription. Entonces, voy a copiaros de mi pantalla esa función. Y el cancel subscription nuevamente puede tener una lógica de negocio aquí, ¿vale? Que bueno, puede ser que, por ejemplo, alguien haya pagado por una suscripción de un año y cuando lleva 4 meses se quiere echar atrás. Entonces, pues podría ser, si quisieras, encaja en tu negocio, que le devolvieses parte de lo equivalente que sería de los meses en los que no está, o que hubiese algún tipo de penalización, o no sé, cualquier tipo de lógica de negocio. Entonces lo deberías poner aquí. Bien.
Lo siguiente que vamos a comprobar nuevamente, al igual que cuando renovábamos una suscripción o la implementábamos, es comprobar que seas el dueño, tú que estás llamando a esta función, seas el dueño o tengas derechos sobre este token a través de la función interna del RC721, es Approved or Owner. Bien, en el caso de que hayas pasado este require, lo que vamos a hacer, como es una cancelación, es poner a cero este mapeo. Vamos a ir al mapeo que pusimos como variable de estado, pasando como clave el token, el ID del token, y lo usamos la palabra reservada delete para borrar. Pero recordar que esto lleva un poco a engaño, esta palabra. En Solidity, cuando ponemos delete, no estamos borrando, ¿vale? No se borra. Lo que estamos haciendo es pasarle a su valor por defecto. Es decir, como el valor es un uint, aquí un uint64 de tipo numérico, pues entonces el valor por defecto es 0. Lo que estamos haciendo es seteando para este token la fecha de caducidad a 0. Y luego pues estamos emitiendo el evento que tiene el propio estándar, ¿no? Subscriptions update, donde le pasamos el ID del token y 0 porque esta es la nueva fecha, 0. Aquí teníamos el evento. Bien, aquí no hay mayor problema, sencillo, ¿no? Luego tenemos otra función que es SpiceAdd, es decir, una función de tipo view informativa que no requiere de transacción y por tanto de consumo de gas, que nos va a decir cuál es la fecha de caducidad para un determinado NFT. Entonces, claro, pues le tenemos que pasar el token, el ID del token, y nos va a retornar pues el Win64, el valor temporal. Y entonces esto simplemente pues retornamos el valor que nos devuelva ese mapeo, pasándole como clave el ID del token. No tiene mayor problema. Y luego, por último, tenemos que aplicar la última función del estándar, que aunque si bien hemos hecho una función interna, esta no responde a la del estándar. La del estándar es una función pública, es esta de aquí, isRenewable, que básicamente que lo que quiere decir es que es una función informativa, nuevamente de tipo view, que nos va a retornar un valor booleano, true o false, dependiendo si es el token, el ID del token que le estamos pasando, es renovable o no es renovable. Si no es renovable nos va a retornar false, si es renovable nos va a retornar true. Renovable quiere decir que aquí, que para un NFT que ya tiene una fecha de caducidad pudiésemos ampliarla, ¿vale? Entonces, como os fijáis, la función pública está llamando a la función interna, ¿vale? Que retorna siempre true. Esta es pura porque en este caso estamos retornando true, ¿vale? Sin consultas al estado del smart contract. ¿Por qué uso una función interna? Podría aquí poner directamente return true y esto de aquí no lo podríamos cargar realmente, ¿no? Porque si es siempre true, pues esto nunca se va a dar este revert. Bueno, esto lo dejo para que veáis cómo debería ser la lógica, ¿no? Y bueno, yo uso funciones internas cuando voy a usar el mismo código en varias partes de diferentes partes del contrato, ¿no? Para reutilizar código. Bien. Y esto sería un poco todo, en principio. No habría más. Entonces, importante, aquí cuando minteamos un token, esto, en vez de hacer dos transacciones, mintar un token y luego añadirle una suscripción, porque este token creado en el mapeo siempre va a tener por defecto un valor 0. Entonces, lo que podríamos hacer es que esta función de SaveMe fuese payable. Y entonces, a su vez, cuando hemos generado este minteo, pudiésemos llamar a esta función de aquí para ponerle la suscripción. Directamente le emite en una única
transacción y no requerir de más de una transacción. Entonces aquí evidentemente le tenemos que pasar el count para el token ID y la duración, ¿vale? La duración podríamos meterle un valor por defecto. Un valor por defecto. Bueno, podríamos poner así directamente un valor por defecto. Yo pongo así tipo random. Y entonces esto ya ejecutaría esa suscripción para este nuevo minteo. Aquí hay un error, este contador debe ir detrás, porque si no vamos a pasarle no el ID, sino el ID más 1. Entonces esto lo hacemos así y lo hacemos así. Y ahí estaría correcto, ¿vale? Entonces, recordar que aquí la casuística es que hemos ido simplemente a explicar lo que es el núcleo de este estándar, ¿vale? Con sus 4 funcionalidades y su evento. Pero aquí, evidentemente, deberíamos aplicar un sistema de pagos por las suscripciones. Podríamos establecer una lógica de negocio para las cancelaciones. E incluso permitir que determinados tokens fuesen renovables o no fuesen renovables, etcétera, ¿no? Recordad también importante que tenemos que heredar, del RC165 digamos, sobreescribir para implementar como respuesta correcta el estándar RC5643, que es el estándar de las suscripciones. Vale, con esto yo creo que ya estaría todo. Si nosotros cogemos y guardamos, vamos a ver, dejarme que, no sé si se va a ver bien, aquí nos está saliendo 2 warnings. Dice que hay un parámetro de una función que no está en uso, ¿no? Que no se usa, entonces que se puede comentar o eliminar, y ese parámetro es en estas 2 funciones. Estos son estas dos funciones, ¿vale? Aquí este token de ID no lo estamos usando porque es una función pura que simplemente devuelve true, ¿vale? Ya está, pero eso ya sabíamos que este warning iba a pasar, no ocurre nada aquí. Lo dejo aquí para que lo veáis, sin más. Vale, entonces nada, una vez que ya compilamos el código, vamos a desplegarlo. Bien, perdonad porque no, me he dado cuenta que había un error aquí. Lo he puesto mejor para que no diese error y para que quedase más claro, ¿vale? Lo que es el minteo, si añadimos ya la suscripción, que es lo lógico en una misma transacción, lo que vamos a hacer, en vez de llamar esta función, que tendría aquí la comprobación de este require, que nos puede dar error, lo que vamos a hacer es directamente aplicar un tiempo fijo. Esto podríamos obtenerlo a través de este tiempo a sumar. Podría ser a través de una variable de estado. Aquí se lo he quemado directamente el número. Y podríamos luego adjudicarle ese tiempo al nuevo NFT, que este es el contador, el ID, y emitir el evento, y con esto ya no habría ningún problema, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es desplegar nuestro contrato. Yo he puesto aquí, ahí, vamos a poner unos aleatorios, un nombre y un símbolo aleatorio para la función constructora. Desplegamos nuestro contrato y ahora lo que vamos a hacer es mintear. ¿Para quién? Pues para la segunda address, la copiamos,
nos posicionamos nuevamente en el owner y le pegamos en Save Meet, ¿vale? La ejecutamos, nos da correcto y ahora, pues claro, si nosotros vamos a esta dirección y comprobamos el balance of, es decir, cuántos toques tiene esta dirección, la segunda, pues nos debería devolver 1 y concretamente nos devuelve 1, o sea que todo va correcto, todo es correcto. Bien. Ahora vamos a ver cuál es la fecha de caducidad, si tiene una fecha de caducidad este token, ¿vale? El ID del token es 0 concretamente, ¿vale? Porque es el contador está inicializado a 0, por lo tanto el primer NFT tiene un ID de 0, entonces nosotros vamos a pasarle el ID 0 a SpiderSat, que es esa función que hemos visto de la interfaz que nos informa sobre la caducidad y nos devuelve un número, tiene una fecha de caducidad este token, correcto. Si nosotros comprobamos si es renovable, pues deberíamos poner aquí también, ir a esa función y nos va a devolver true porque sí, porque nosotros le estamos poniendo siempre a true, ¿vale? Entonces vamos a sumarle pues más tiempo a esto, entonces tendríamos que ir a esta función, a Renew Subscription, también del estándar, y que tiene dos parámetros, el ID del token, que en este caso es 0, y la duración, a ampliar. Ponemos un número así al azar y le damos a transaccionar. ¿Vale? Entonces, nos ha dado un error. Vamos a ver. ¿Por qué nos has dado un error? Nos está diciendo que este require no está pasando, ¿vale? Que él no es el dueño. ¿Por qué? Porque el message sender estamos posicionados en el owner, por lo tanto, claro, tendríamos que posicionarnos en la segunda dirección, que es la que realmente es dueña de este NFT. Ahora sí, le podríamos dar y se ejecuta correctamente. Si os fijáis, en la caducidad de antes, que acaba en 391, esto va a cambiar porque le vamos a ampliar. Le hemos ampliado ahora. Y como podéis ver, ha aumentado el número, ¿vale? Con lo cual, todo está correcto. Si le vamos a dar a cancelar, debería poner este NFT a 0. Entonces, nos vamos a cancelar, que es este aquí, ponemos a 0, o sea, el NFT es 0, ya estamos situados en el dueño de ese NFT, entonces le damos a cancelar, y si ahora comprobamos la fecha, nos debería ponerse a 0. Y correcto, vale. ¿Por qué antes nos estaba hecho he corregido esto? Pues muy fácil, ¿vale? Porque como esta función antes la he programado para que encadenase la llamada a esta otra función, lo que ocurre es que este require no lo pasaba. ¿Por qué no pasaba este require? Porque el message sender era el owner, la primera dirección, y el to del minteo era la segunda address, con lo cual la primera address no era la dueña ni tenía derechos para manejar ese token. Lo que podríamos haber hecho, si no quisiéramos poner estas instrucciones aquí, es hacer una approve, pero no tiene sentido. Directamente le ponemos esto y ya está. Pues bien, eso es un poco todo lo que quería comentaros. Espero que os haya sido de utilidad. Ya veis que es muy interesante, pero no es complicado. A partir de ahí ya se puede trabajar mucho tipo de lógicas de negocio. Y bueno, espero que os sirva. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, no me falléis. Un saludo.